La corriente pedagógica liberadora nace a mediados del siglo XX a través del brasileño Paulo Freire. Dicha corriente parte del estudio crítico de la sociedad, ya que la pedagogía tiene como propósito a transformar a las personas de la explotación y de la esclavitud. Cabe agregar que esta educación está comprometida en formar hombres y mujeres que sean capaces de pensar para que así tengan una claridad de pensamientos y valores para defender así sus propias convicciones. Para Paulo Freire, la concepción de educación es la praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Es un acto de comunicación, un acto liberador. Es una educación problematizadora, liberadora. La educación es una actividad donde profesores y alumnos, mediatizados por la realidad que aprenden, extraen contenidos de aprendizaje. Aquí el papel que se le confiere a la educación no es una fijación reaccionaria, es futuro revolucionario. De ahí que sea profética y como tal esperanzada. La pedagogía liberadora tiene un carácter esencialmente político, lo que impide que sea puesta en práctica de forma oficial antes de la transformación social. Su enfoque también se nutre de otras corrientes filosóficas, como la fenomenología, el existencialismo y el hegelianismo. Su contexto se inscribe en el contexto de los pueblos latinoamericanos de los años 60, en las desigualdades marcadas por el poder económico, el sector rural víctima de marginación y explotación, y la clase obrera sujeta a la opresión. La pedagogía libertadora pretende formar seres humanos críticos, capaces de pensar por sí mismos para combatir la injusticia y dar lugar a la solidaridad entre los hombres. La escuela no debe inculcar la rebeldía, pero sí preparar hombres rebeldes que puedan participar en el patrimonio universal y competentes para actuar, pues después de todo es por medio de actos como se adquieren aprendizajes más significativos. Para usted, ¿cómo era la corriente libertadora? No es la corriente libertadora, es la corriente liberadora. Es la corriente que inaugura o que construye Paulo Freire en Brasil. Y lo que hace la corriente liberadora es entender que había o existía una educación que Freire, en Pedagogía del Oprimido, por ejemplo, en Práctica de la Libertad, en lo que ustedes quieran leer, explica cómo existió en América una educación bancaria que tenía que ver con un principio de memorización. Y entonces esa memorización no permitía la toma de conciencia, a lo que Freire le llama concienciación. Esta pedagogía liberadora lo que busca es que nosotros los seres humanos aprendamos no solamente las palabras o las letras de manera literal, sino el concepto y la idea que se tiene sobre la palabra. Y en la medida que uno va adquiriendo, le va dando valor a las palabras, no solamente literal, sino conceptual, en esa medida uno va tomando conciencia de lo que es. Entonces, por eso es una pedagogía liberadora. Y comienza con la palabra generadora, que se le llama Freire, ¿no? Ahí comienza donde hay un opresor y un oprimido, donde hay que liberar al opresor para que se pueda liberar el oprimido. O sea, hay una filosofía atrás de la pedagogía liberadora. En la actualidad, ¿cómo se está manifestando? No hay pedagogía liberadora, mira. En México, Colombia, Estados Unidos y Europa estamos bajo un nuevo concepto de pedagogía, que es el de competencias. Y cuando uno lee a Perrenot, por ejemplo, que es el teórico, después vienen otros seguidores, pero el teórico de competencias es Philippe Perrenot. Y Perrenot, cuando estuvo en Mexicali y tuve la suerte de estar ahí, él deja muy claro que competencias está dirigida para aquellos sujetos que no van a terminar o no van a comenzar la universidad. ¿Qué te está diciendo? Que este modelo de competencias, que es neoliberal, está formando sujetos para el trabajo. ¿Cómo a nosotras, como docentes en formación, nos puede llegar a ayudar o afectar en el futuro? Bueno, en primer lugar, ustedes deben de saber, si no es que ya sus maestros se lo dijeron, que el artículo 3º constitucional dice con claridad que los planes y programas de estudio estarán diseñados a través del Ejecutivo Federal y que éste consultará a la sociedad. ¿Qué quiere decir?
que nosotros como docentes solo somos el operario, solamente operamos los planes y programas de estudio y no tenemos la posibilidad legal, cuando menos, de transformar los contenidos a los saberes. Lo que nos deja la libertad es de, y más o menos, de instrumentación didáctica, ¿no? De alguna transposición didáctica, como dice Renaud, pero no en elegir los contenidos. Los contenidos los diseña el gobierno. Por lo tanto, nosotros poco podemos hacer con respecto a ello. Podemos innovar en algunas formas de trabajar, pero no en los saberes. Y eso está claro constitucionalmente. ¿Y cuáles serían las desventajas o ventajas que tiene esta corriente pedagógica? El primer problema es que nosotros tenemos un problema que se llama eurocentrismo. Y la regularidad nos dice que las corrientes del pensamiento sociológico, psicológico, pedagógico, nos vienen de Europa. Pero Europa es otra realidad. Muy distinta. Es otra realidad, simplemente. No estoy diciendo que buena o mala, simplemente es otra, con sistemas educativos diferentes, con culturas diferentes, con maneras de pensar diferentes. Y entonces estos modelos, si no son adecuados, si no se adecuan al mundo latinoamericano o al mundo regional donde vivimos, pues poco funciona, ¿no? Pues eso sería todo. Muchas gracias. Una vez investigada la metodología de Paulo Freire y sus principios, llegamos a la conclusión de que este pedagogo hace hincapié en el término humanista, que trata de ver al ser humano como un ser único que necesita del diálogo para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero al mismo tiempo nos habla sobre el principio de autonomía, que se refiere a la búsqueda de la libertad para crear a un ser humano dinámico, lo cual lo podemos relacionar con el presente, donde la liberación de la mujer tiene un amplio impacto en la educación, ya que al incluírsele en el mundo laboral se descuidan muchas otras cosas importantes, como el hogar, los hijos, entre otras. Para ello, un ejemplo del problema eje que elegimos. Buenas tardes, quisiera saber cuál es el problema que encontraste en tu jardín. Mira, encontré varios problemas, pero el que más destacó en mi salón y en los demás grupos fue de que la conducta. Tengo una niña que se porta mal, hace lo que ella quiere y no obedece mis órdenes. Muy bien. ¿En qué contexto está la niña relacionada? Pues el contexto es bueno, se ve a simple vista que es una colonia tranquila. No se ve que esté rodeada por personas que den mala influencia al jardín y a los niños. ¿Qué crees que intervenga en la conducta de la niña? Pues más que nada creo que es porque la niña viene de guardería. La guardería lleva a la niña al jardín, también la recoge y pues está siempre todo el día en la guardería. El nivel socioeconómico que se encuentra la niña, ¿qué refleja? Pues creo que su nivel socioeconómico es medio. El origen del problema que tienes con la niña que me mencionas, ¿cuál crees que sería o que tú percibiste en el tiempo que estuviste en la jornada? La atención, sería la atención de la mamá y del papá porque pues, los papás están separados. ¿La causa del problema sería que sus papás están separados o sería algún otro factor? Pues puede que esa sea la causa de la separación de sus papás y que la niña está la mayor parte del tiempo en la guardería. ¿Alguna consecuencia que tuviste con ella en la jornada? Pues las consecuencias de que la niña no pone atención se da de que no aprende la niña o no hace sus trabajos, pero aún así la niña es muy lista, muy inteligente. Muy bien, tiene atención, se le va poquito. La justificación, ¿cómo justificarías tú el comportamiento o las acciones que hace la niña? Aparte de que pues tú ya sabes que sus papás están separados, que está en guardería. Pues como ya lo mencioné, la falta de atención por los papás y
y aparte de que la niña está dando el mismo ejemplo a su hermana menor. Al parecer su hermana menor está siguiendo el mismo patrón que su hermana. ¿Qué solución podrías darle para este problema? Pues si se puede, más atención con la mamá y del papá, y pues que pasen más tiempo con ellos, con los niños. Y referente a la corriente liberadora, ¿qué podrías mencionar? Pues al parecer la corriente liberadora trata de dar a los alumnos mayor libertad, no de que sean libres para un mal, sino que sean libres para bien, y que traten de enfrentarse no con violencia, sino con buenos modos. Okay. Bueno, pues yo considero que la corriente liberadora ayuda mucho al momento de que los niños estén realizando su trabajo, sus actividades, todo eso, pero también se ha perdido el sentido en los valores en casa, para que los niños sigan, pues como tú dijiste, que no sigan el patrón de mala conducta. Muchas gracias, esto sería todo.